Buenas noches, ¿cómo están? Me conecto aquí un ratico para que hablemos de alguno de los temas importantes en los cuales quiero que intervengas en tu calidad de vida. Primero, ¿de dónde nos conectamos? ¿Quién está por ahí? Bueno, hablemos hoy de migrañas. Resulta que cuando nos da un dolor de cabeza, siempre decimos tengo migraña, pero no todos los dolores de cabeza son migraña. Sí, eso es importante que lo tengas presente. No todos los dolores de cabeza son migrañas. ¿Sí? En medicina nosotros acuñamos el término dolor de cabeza como cefalea. Si por ejemplo tuviste un día muy pesado, estuviste en tu trabajo, sientes el cuello rígido, sientes la mandíbula rígida y de casualidad está asociado a dolor de cabeza, nosotros por lo general, o muchos pacientes por lo general dicen, no, es que tengo migraña, y resulta que no, esto es una cefalea tensional. Otros tipos de dolores de cabeza comunes son la cefalea en racimos, son dolores de cabeza que son bastante fuertes, son episódicos, en forma de crisis, que el paciente muchas veces corre a urgencias porque es un dolor que lo limita tanto en sus actividades que es insoportable, inclusive lo asocian como una neuralgia del trigémino, un dolor completamente intolerante. Y la migraña, que es la que quiero que hablemos el día de hoy, que es algo un poco diferente y no quiero que le echemos la culpa a todos los dolores de cabeza a la migraña. Cuando hablamos de migraña, la migraña es un dolor de cabeza que se caracteriza porque es unilateral o se ubica en una parte de la cabecita que es pulsátil, tú sientes allá como las pulsaciones como si fuera el corazoncito, asociado a algunos síntomas como náuseas, vómito, ¿sí? Que limita las actividades cotidianas. Pero a diferencia de los otros tipos de dolor de cabeza, las migrañas se asocian porque pueden tener una duración muy variable, pueden durar entre 4 horas hasta 72 horas. Es una patología bastante compleja, incapacitante, que afecta sobre todo, lastimosamente, a las mujeres. La migraña, ¿cómo yo sé si tengo migraña? Si mi dolor de cabeza es una migraña. Las migrañas se caracterizan porque tienen 4 fasecitas. Entonces, una fase inicial, que es la fase premonitoria. Tú empiezas con bostezos, empiezas con sed, con deshidratación, como sensación de fatiga. Te empiezas a sentir raro. Muchas veces es imperceptible y no todas las personas le prestan atención a esta fase inicial de la migraña. Esa es la primera fase. La segunda fase, entonces, es la fase que nosotros denominamos aura. Entonces empiezas a escuchar piticos, empiezas a ver lucecitas que te encandilan, empiezas a sentir aromas, e inclusive muchos pacientes ya detectan y dicen, estoy oliendo tal cosa, se me va a desencadenar la migraña. Y eso es importante que tú lo detectes para poder hacer un buen manejo. La tercera fase ya es el dolor de cabeza como tal. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo migraña? Entonces, un dolor que es unilateral, está en una sola parte de la cabecita, es pulsátil, sientes como si el corazoncito te estuviera latiendo hacia la cabeza, asociado a náuseas y asociado a vómito. Y la segunda fase es la fase de resaca. Entonces, tú te sientes embotado, te sientes así como borrachera, te sientes raro, y muchos lo hemos sentido. Entonces, esa es la fase de la migraña. La migraña, digamos que es una patología crónica en donde no solo se debe abordar con tratamientos farmacológicos, y es lo que quiero que entendamos en este live. Y si quieres como entender por qué se genera la migraña y cómo puedo tomar las riendas para establecer mi equilibrio, ¿sí? El equilibrio de mi cuerpo, que es el que me está generando este síntoma, entonces pues quedémonos en el live. Bueno, en cuanto a la causa de la migraña, todavía no se ha descubierto del todo, sigue en estudio, pero hay muchas teorías que explican por qué se genera la migraña y de las cuales nos podemos coger para empezar a hacer unos cambios en nuestros estilos de vida y tratar de reducir el consumo de medicamentos. Inicialmente se creía que la migraña era cuestión de un tema vascular, es decir, que los vasitos que van hacia la cabeza, la membranita que los recubre se alteraba, hacía una vasoconstricción, es decir, se cerraban o se abrían.
Pero pues al ir estudiando más y más y más esta patología, vemos que no es algo tan simplista, es algo bastante complejo porque está relacionado con otros mecanismos. Está asociado con una alteración a nivel de unos receptores, está asociado a través de una alteración del glutamato, se ha asociado también como una reducción en las concentraciones de magnesio, a una alteración de la permeabilidad intestinal, que lo he comentado en videos anteriores, e inclusive de tipo genético. Se ha visto que si tú en tu familia tienes algún familiar con migraña y tú sufres de migraña, bueno, ahí está asociado, porque hay una alteración a nivel de los canales de calcio que pueden perpetuar estos síntomas de migraña. Pero también, como tratando de abordar qué es lo que causa la migraña, se han detectado ciertos factores de riesgos que pueden predisponer a tus crisis y que sean más intensas y duraderas. Por ejemplo, un paciente con obesidad, se ha visto que si tengo un índice de masa corporal mayor de 30, puedo presentar mayores crisis de migrañas. Adicionalmente, alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular se puede asociar también a migrañas. Si tú presentas un síndrome de apnea obstructiva del sueño, también se asocia a la presencia de migrañas. El estrés aumenta los niveles de cortisol. Si te has dado cuenta, cuando tienes una predisposición genética a migraña y estás en situaciones de estrés crónico, hace que este dolorcito de cabeza sea más intenso, que tengas crisis mucho más frecuentes. La mala alimentación. Cuando tenemos una alimentación rica en carbohidratos y en procesados, hay picos de insulina. Esos picos de insulina se han asociado también a la presencia de migraña. Inclusive, en los pacientes con migraña se ha asociado la hipoglicemia como una causa de perpetuación de síntomas. Por ende, los pacientes que presentan migraña no se recomiendan hacer ayunos prolongados. Todos los hemos visto. Si hemos tenido un antecedente de una migraña y dejamos de comer por cierto periodo de tiempo, va a perpetuar los síntomas. El consumo de alcohol. Lastimosamente, los pacientes con migraña, el alcohol genera picos de insulina y adicionalmente genera deshidratación. Y también produce que el nervio que se encarga de generar las migrañas, que es el nervio trigémino, se dispare, se active y perpetúe la migraña. Lamento decirles que los pacientes con migraña, la cervecita, el vino tinto y la champaña aumentan los episodios de crisis de migraña. Entonces, si tenemos migraña, el consumo de alcohol debemos restringirlo un poco. La histamina. La histamina también se asocia a la migraña. La histamina se puede liberar por ciertos alimentos. Es importante que si tú sufres de migraña, detectes aquellos alimentos que son disparadores de los síntomas y tratar de evitarlos, porque podemos consumir medicamentos, pero si no controlamos nuestros estilos de vida y no eliminamos aquello que nos dispara los síntomas, se van a perpetuar y no va a funcionar el tratamiento que nos están administrando. Por ejemplo, los quesos y los lácteos que hemos visto, aquellos quesos, pero principalmente los que son fuertes, por ejemplo, el queso cheddar, el queso azul, los que son de sabores intensos, son quesos que tienen altos estimulantes y en pacientes con migraña no estarían tan recomendados porque puede perpetuar los síntomas. El queso parmesano, en menor medida, genera perpetuación de los síntomas de la migraña, pero algunos pacientes son más susceptibles que otros. Por ejemplo, el yogur. El yogur, al ser un producto fermentado, dispara la migraña. Entonces, en los pacientes que sufren de esta enfermedad, no se recomendaría tanto el consumo de lácteos y yogur, por lo menos hasta lograr un equilibrio y un control de los síntomas. La comida procesada. La comida procesada que tiene conservantes, tiene glutamato monosódico que perpetúa los síntomas de migraña. Por ejemplo, el chorizo, el salami, la salchicha, todos estos tienen nitritos y nitratos y pueden perpetuar los síntomas de dolor de cabeza. Entonces, si yo tengo migraña, tratar de evitar lácteos, quesos
embutidos para tratar de controlar las crisis o por lo menos comerlos, pero con moderación. La comida que está en embutidos contienen alto contenido de sodio y el sodio también perpetúa los síntomas de migraña. Curiosamente, se ha visto en algunos artículos que se ha descrito el tomate en algunos pacientes. Entonces, por ejemplo, si queremos comer esa pizzita con esa salsa de tomate, si tengo migraña, estate pendiente, porque puede ser un perpetuador de tus síntomas y no nos damos cuenta. El chocolate, no en todos los pacientes, pero en algunos pacientes puede ser un perpetuador de los síntomas de migraña. La cafeína. Curiosamente, la cafeína nosotros lo tomamos como una herramienta para manejar los síntomas de migraña. Pero, como todo en exceso es malo, la cafeína también es importante que controlemos la dosis. Se ha visto que la cafeína a una dosis superior de 200 o 300 miligramos puede perpetuar los síntomas de migraña. Por eso también debemos ser juiciosos y tampoco excedernos. Ay, gracias por acá desde México. Qué rico que se conecte gente de diversos lados. Bueno, las alteraciones hormonales. Se ha visto también que en las pacientes que tienen alteraciones a nivel de la progesterona y los estrógenos, también puede perpetuar los síntomas de dolor, de migrañas. No sé si te has dado cuenta que cuando consumes, por ejemplo, anticonceptivos orales, las chicas, si consumen anticonceptivos orales, está asociado a episodios de migraña. Esto también es importante detectarlo para que lleguen a un conjunto acuerdo con tu ginecólogo sobre las dosis hormonales o también cómo podemos mirar a través de otros estilos de vida o medicamentos, lograr un control efectivo de tus síntomas. La falta de sueño. El sueño, como en toda enfermedad, es supremamente importante porque la privación del sueño perpetúa una fase de estrés, un disparador del cortisol y perpetúa los síntomas de migrañas. Adicionalmente, que puede perpetuar a la presencia de enfermedades oncológicas o infarto. La deshidratación, importantísimo. Si tienes migraña o si tienes antecedentes de migraña, mantente hidratado, ¿sí? Una alteración de los electrolitos de sodio, de potasio y de magnesio puede generar la presencia de síntomas de migraña. Adicionalmente, no sé si se han dado cuenta que en algunos pacientes o algunas personas me dicen, no, es que la migraña me da cuando estamos en la estación de primavera o de invierno, ¿sí? Una de las teorías se ha visto que el hipotálamo, que en la cabecita que es nuestro reloj, ¿sí?, puede también estar involucrado en la migraña. Entonces hay algunas migrañas que están relacionadas con cambios de estación. Entonces es importante también detectarlo para poder ajustar tus manejos para cuando vaya a haber ese cambio de estación. Yo quiero con estos live es que te hagas dueño de tu salud y miremos cómo tratarlos juntos. Cuando se presentan estos síntomas, por ejemplo, de migraña, digamos que no lo veamos del todo mal. Es como si estuviéramos en un carrito que se prende la lucecita de alerta que nos está diciendo que hay una alteración a nivel del equilibrio, que algo no está funcionando bien en tu cuerpo y que necesitamos repararlo. Precisamente, pues, esto es lo que nos está alertando, ¿sí? La presencia de migraña o cefalea, porque puede ser un resultado de una respuesta a un desequilibrio de muchas cosas que estén pasando en tu cuerpo. Para el manejo de migrañas no me quiero meter tanto en medicamentos porque eso es importante individualizarlo. Como te puedes dar cuenta, cualquier dolor de cabeza debemos clasificarlo, no todo es migraña. Por ello es importante hacer un buen abordaje con tu médico, estar muy pendiente de cuáles son tus síntomas. ¿Qué te recomiendo? Lleva un diario de dolor. Lleva un diario en donde tú digas, la migraña me empezó a tal hora, se me desencadenó por cierto ejercicio, se me desencadenó por cierto cambio de estación. Eso es lo más importante porque con eso podemos hacer un ajuste de los medicamentos y cómo controlar tus estilos de vida. Dentro de los medicamentos que podemos utilizar para la migraña, podemos utilizar los AINES, pero pues importantísimo, como les digo, no automedicarse.
¿sí? Porque cada medicamento puede ejercer un efecto nocivo en otro órgano y es importante individualizar los síntomas. Tenemos los AINES, tenemos el acetaminofén, lo que llamamos el paracetamol, los triptanos, la ergotamina. Bueno, eso es un mundo de medicamentos que nosotros lo colocamos dependiendo de la situación en la cual tú estés. Si estamos frente a una crisis, vamos a dar cierto medicamento, o si queremos prevenirlo, vamos a dar otro. Pero si te automedicas, podemos tener el efecto contrario. Por ejemplo, en el caso del acetaminofén, el acetaminofén, si lo consumimos por más de 10 o 14 días al mes, me puede generar una migraña que se llama migraña o cefalea medicamentosa. Entonces, el efecto que yo quería, que era controlar mis síntomas, realmente no lo estoy ejerciendo y estoy haciendo un efecto totalmente contrario. Por eso es importante que consultes a tu médico y lleves tu diario de dolor para poder hacer un buen esquema de manejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que te lleves? ¿Qué recomendaciones quiero que te lleves de este live? Primero, evitar la privación de sueño, ¿sí? Recordemos que se dispara el cortisol, se altera la insulina y perpetúa los síntomas. Evitar el ayuno prolongado si sufres de migraña para que no haya picos de insulina. El tabaquismo se ha asociado también a la presencia y perpetuación de los síntomas. Si sufres de migraña y te gusta el vinito, la cervecita, tratemos de bajarlo con moderación para poder disminuir la frecuencia, la intensidad de los síntomas. Estate muy pendiente de cuáles alimentos son los que me están generando migraña, cuáles alimentos me están liberando histamina y me están perpetuando los síntomas. Si no controlamos, vuelvo a ser insistente, nuestros estilos de vida, podemos dar N cantidad de medicamentos y ninguno nos va a funcionar porque no estamos atacando la base, no estamos atacando nuestro disparador. Si te pareció interesante estos videos, dale like, comparte y aquí estaré cada semana tratando temas diversos para que aprendamos cómo podemos abordar nuestras enfermedades, manejar nuestros síntomas, además de los tratamientos o los medicamentos farmacológicos. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí.